¿Cuánto tiempo lo viviste tú en eso? ¿Qué viviste? Más de 15 meses con él, acoso, hostigamiento sexual y laboral y violencia de género, mañana, tarde y noche, hasta que definitivamente la situación se volvió completamente ¿Cómo? insostenible. ¿Por qué se dio todo eso? ¿Cómo es? ¿Qué nos puedes platicar? Es decir, ¿por qué Mi no querías experiencia. sí, porque no querías hacer cosas o te mandaba a hacer cosas o te decía cosas, El lo que se pueda señor, decir. el señor tiene una capacidad impresionante de violentarte emocionalmente y psicológicamente. Te lo dije, de mañana, tarde y noche. Llega desde queriéndote dar los buenos días, buenas tardes, buenas noches en tu cubículo, te manda a llamar queriendo propasarte contigo, aunque uno le dices no. Yo en mi caso siempre le mantuve que no tenía intenciones de tener ese tipo de relación o contacto con él. El señor nunca pudo entender que no me interesaba y pareciera que entre más le decía que no, era más sus ganas de someterme a fuerzas a tener una relación, pues de cierta forma sexual, forzada y tocamientos forzados y si quieres seguir trabajando y no olvides que eres el sustento de tus hijos y de tu familia, porque no hay de otra. O es así o es así. Él se burlaba en mi cara con una sonrisa muy nefasta, diciéndome que tenía yo que entender que la única forma en la que yo podía trabajar dentro del Poder Judicial Federal era esa. Sí. ¿Y te reventó? Obviamente sí. Y antes de cerrar, ¿se puede decir quién es? No puedo dar el nombre completo de él, pueden verlo, fue el juez 12º de distrito, tuvo su adscripción aquí en abril del 2016, más o menos, y se fue de aquí creo que como en el 21, y a Querétaro. Sus iniciales o su nombre de pila serían, a lo mejor, ¿te parecen mejor las iniciales? Lo legal, lo que permita la legalidad. No sé, tú eres el abogado, yo soy el periodista, es decir, lo que tú creas que se puede abordar o no se puede abordar. Sí, lo van a encontrar, es fácil localizar, fue suspendido con los tres titulares que fueron suspendidos en Querétaro y notas periodísticas de él, es el único que estuvo aquí en Sonora de los tres. Margarita Garzón, bienvenida, gusto saludarte. Muchas gracias, Luis, y a todo tu auditorio y por este espacio también. ¿De dónde has trabajado? ¿Cuál es tu experiencia? Yo inicié, de hecho, haciendo mis prácticas profesionales en la Universidad de Sonora, en el bufete jurídico de la UNI. De ahí empecé de meritoria, todavía estudiando en los juzgados de distrito. Y duré un año siendo meritoria, después paso a ser oficial judicial, adquiriendo experiencia. En el Poder Judicial Federal vas, como se llama, escalando por exámenes, por oposición y vas escalando obviamente, por experiencia y méritos, ¿no? Empiezo siendo oficial judicial, después soy actuaria, fui secretaria particular de juez de distrito, fui secretaria particular de magistrado y también he sido secretaria de Tribunal Federal durante más de 8 años. Hoy actualmente estoy contendiendo para ser jueza de distrito mixta en Sonora, es decir, en términos coloquiales, para ser jueza de amparo. Jueza de amparo. ¿Y tú estabas trabajando dónde? Ahorita estoy en un tribunal colegiado en materia penal y administrativa. Federal. Federal, es correcto. El juez de amparo es el protector de todos, de tus derechos, de mis derechos, de cualquier ciudadano, los derechos de a pie, ¿no? O sea, los derechos básicos, elementales, salud, educación, a tu vivienda, a tu seguridad, a tu libertad, todos sus derechos. Pregunta, creo que ¿para qué funciona y cómo funciona? Exacto. O sea, nadie sabe que si me niegan el acceso a mi hijo que vaya a que entre a la escuela, ya, te cerraron la puerta y vete. No, existe tu juez de amparo que tiene que velar porque el niño tenga primero sus derechos a una educación, que nosotros como padres podemos proteger los derechos de nuestros hijos. Lo mismo pasa cuando de repente los actos arbitrarios de autoridades, que de repente la gente dice, oye, llegaron a mi casa, se metieron, tumbaron la puerta y se llevaron a mi hijo, no vi ni quién era ni nada, solamente pude ver, que traía este número, la patrulla o algo. Bueno, entonces vas a tener un juez de amparo y un juez de amparo tiene la obligación de ordenar una búsqueda de tu hijo. Esos actos son de inmediato. ¿Por qué? Porque la autoridad está cometiendo ciertos abusos, que esos abusos ponen en perjuicio la vida y la integridad de las personas. ¿Y tú qué harías diferente? ¿Qué es lo que haría diferente? Además de esto que estamos haciendo ahorita, además de dar a conocer, me encantaría, una de mis propuestas es esa, o sea, por ejemplo, cada semana estar poniendo un día a la semana, me encantaría explicarle a la gente cuáles son sus derechos para que ellos tengan acceso a poder decir, si me pasa esto, puedo hacer esto. Me encantaría que una vez a la semana dar a conocer cuáles fueron las resoluciones más importantes que se tomaron, por ejemplo, en mi tribunal, para que la gente pueda conocer los criterios, de qué forma puede acercarse, explicarles que si tienen algún asunto que se ventile, por ejemplo, en mi órgano jurisdiccional, que sepan que yo voy a trabajar con puertas abiertas y que la misma experiencia de vida que tengo, el ser esposa, el ser mamá, el también tener hijos deportistas, el haber sido deportista toda mi vida y que también circunstancias que me pasaron también en mi entorno personal laboral me han generado un mayor grado de sensibilidad, de empatía para saber no solamente cómo se lee la ley, cómo se interpreta la ley, sino también además saber lo que es clamar y pedir justicia, lo que es pelear por tener justicia y que a veces es muy complicado tener que pelear contra las autoridades, contra gente poderoso, contra agentes arbitrarias y que obviamente no tenemos, obviamente los ciudadanos de a pie, inclusive yo también lo hago frente, que no tenemos
tenemos los recursos económicos o la asesoría o que se nos cierran las puertas, nos bloquean por todos lados. Sé lo que se siente ser víctima, sé lo que se siente clamar justicia y sé ese grado de frustración, de impotencia que genera en todas las personas el ni siquiera poder tener una voz y hacer ver tu voz sin que seas amenazado, sin que seas confrontado, sin que seas denostado, humillado. ¿Tú qué has visto a lo largo de esta trayectoria? Porque enfrentaste exactamente contra el juez 12º de distrito. El Consejo de la Judicatura lo suspendió, de hecho, por un caso de hostigamiento sexual, acoso, violencia de género. ¿Sí? Así ¿Estamos de acuerdo? es correcto, Lo de forma enfrentaste. grave. Lo Estoy enfrentaste. enfrentándolo todavía. A ver, ¿cómo fue? Cuéntame la historia. ¿Cómo fue que llegó hasta eso? Creo que está suspendido el Sí, juez. él se encuentra de hecho suspendido el día de hoy. Eh, Acaba de ser ratificada su suspensión. Obviamente, este señor todavía pidió por la reforma, su cargo salió en la tómbola, así que pues él pedía la área de oportunidad de poderse reincorporar a trabajar porque le quedaba poco tiempo para poder fungir todavía como juez. Esto se impugnó también ante el Consejo de la Judicatura Federal dentro del propio procedimiento, pues que obviamente ese tipo de personas, como el mismo Consejo ya lo determinó, que el señor es una persona peligrosa para la institución, que tiene un sesgo y un patrón de conducta reiterado, así se le determinó de forma grave, y que no puede estar ejerciendo este cargo y mucho menos con mujeres y mucho menos en el cargo como lo maneja, de suprasubordinación. ¿Cuánto tiempo lo viviste tú en eso? ¿Qué viviste? Más de 15 meses con él, acoso, hostigamiento sexual y laboral y violencia de género, mañana, tarde y noche, hasta que definitivamente la situación se volvió completamente ¿Cómo? insostenible. ¿Por qué se dio todo eso? ¿Cómo es? ¿Qué nos puedes platicar? Es decir, ¿porque Mi no querías experiencia. sí, porque no querías hacer cosas o te mandaba a hacer cosas o te decía cosas? Lo que se pueda decir. El señor tiene una capacidad impresionante de violentarte emocionalmente y psicológicamente. Te lo dije, de mañana, tarde y noche. Llega desde queriéndote dar los buenos días, buenas tardes, buenas noches en tu cubículo, te manda a llamar queriendo propasarte contigo, aunque uno le dices no. Yo en mi caso siempre le mantuve que no tenía intenciones de tener ese tipo de relación o contacto con él. El señor nunca pudo entender que no me interesaba y pareciera que entre más le decía que no, era más sus ganas de someterme a fuerzas a tener una relación, pues de cierta forma sexual, forzada, y tocamientos forzados que pues obviamente no son del agrado de nadie. Yo en ese momento era divorciada, tenía solamente a mis 2 hijos mayores que son hoy adolescentes a mi cargo y como único sustento de mis hijos y de mi familia. Así que pues fue muy difícil tener que dejar de lado, tener 8 años en el cargo de secretaria, tener que renunciar a mi cargo, tener que renunciar a todos los esfuerzos que hice para poder llegar a ser secretaria, porque en ese momento un titular no pudo entender que las mujeres no solo somos un pedazo de carne para él, ¿no? Sino que también somos profesionistas, somos madres y que nos preparamos para tener un cargo, para ejercer ese cargo, pero no para ser violentadas de esa forma. ¿Tuviste que renunciar tú? ¿Dices? Sí, tuve que Para renunciar. enfrentarlo. O sea, ¿renunciaste y lo demandaste? ¿Cómo fue? Denunciarlo. No es demandarlo, es denunciarlo. El propio Consejo de la Judicatura Federal. Sí, no tuve otra opción. Llegó a volverse tan insostenible e incómodo que el señor no solamente lo tenía que ver todos los días en mi trabajo, sino que también metió a sus hijos a las mismas actividades que mis hijos, así que se volvió un círculo demasiado enfermizo en el que no solamente estaba sometida a él, pues en el trabajo, por llamadas, por mensajes, sino también en las áreas en donde pudo haber sido mi lugar seguro, que era con mis hijos y mi familia, pues tenerlo que estarlo viendo fue muy complicado todavía más. La situación fue tan enfermiza que era una amenaza velada día tras día de, oye, es esto, y si quieres seguir trabajando y no olvides que eres el sustento de tus hijos y de tu familia, porque no hay de otra, o es así o es así. Cuando yo trato de buscar pues ayuda, salir, conseguir trabajo en otros tribunales, pues obviamente todos los demás titulares se negaron a querer darme un espacio, un trabajo, manifestándome, Margarita, discúlpame, sé que eres un buen elemento, que trabajas bien, pero no me quiero meter entre este señor y tú, prefiero, ¿cómo se llama? Que me disculpes, pero no puedo darte O sea, ya que habías puesto la denuncia. No, antes de. Yo todavía no quería denunciar. Supo que tuviste un problema, estuvo algo así, me imagino. Sí, y es que el señor directamente le pidió a todos los titulares que por favor no me contrataran, que para que yo, es que así era y así es, para que a mí me quedara muy en claro, y él se burlaba en mi cara con una sonrisa muy nefasta, diciéndome que tenía yo que entender que la única forma en la que yo podía trabajar dentro del Poder Judicial Federal era esa. O si quería llevarle a comer a mis hijos, si podía llevarle comida a mis hijos, tenía que ser esa, porque no había otra forma. Y que nadie más me iba a contratar, que me quedara claro. O sea, que mi cabeza y mi cerebro tenía que tener esa claridad de que era así o era así. Y mientras yo no quisiera ceder o yo no cediera a sus pretensiones sexuales, obviamente me cambiaba el personal, me aislaba, me denostaba, me humillaba, me trataba de tocar a la fuerza, de someter. Me citaba deshoras, me citaba a que hiciera otros asuntos de otros compañeros, me cargaba la mano, me ponía todo el personal nuevo para, de cierta forma, como lo decimos nosotros coloquialmente, reventarme. Sí. ¿Y te reventó? Obviamente sí. Sería mentirosa de decir que no, y que no fue muy difícil, que no sigo enfrentando un procedimiento y una estigmatización por eso continuamente, porque
serían mentiras. O sea, y precisamente esas son las cosas que digo yo. El Poder Judicial es una institución muy bonita. Es la casa de la justicia, es la última oportunidad que tenemos todos como ciudadanos para hacer valer nuestras violaciones, inclusive contra autoridades. Y cuando la casa de la justicia se vuelve una casa de la injusticia, donde tus propios compañeros te estigmatizan, se voltean, los titulares se voltean de lado para no ser incómodos, es cuando dices, pues, ¿en dónde estoy? Obviamente llega, en mi caso, me quebró, sí, de todas las formas posibles económicamente, mi seguridad, mi estabilidad emocional, psicológica, todo. Es imposible no hacerlo si fui violentada día a día por casi 16 meses. Hoy sé lo que se siente, no solamente eso, tengo 3 años confrontando a mi violentador y al día de hoy todavía sigo siendo objeto de críticas, de deslealtad, cuando la gente no entiende que esto no se trata de lealtad a los titulares, se trata de lealtad a la ley, se trata de lealtad a la institución, se trata de ser honorables con nuestro trabajo porque defendemos las vidas, los derechos de todas las partes. O sea, no podemos tener ese tipo de sesgo y tener ese tipo de apreciación para nuestra vida personal y ser ese tipo de personas y decir, ay, yo soy el honorable que te voy a defender si es correcto o no es correcto que fuiste violentada o que fuiste violada o que fuiste abusada por otra persona que me estás poniendo y tengo menores en mi escritorio que resuelven vidas. Si en realidad ese menor o no fue, claro que esos sesgos importan. Yo por eso hago hincapié en que tenemos que tener un voto muy razonado y que es súper importante el día de hoy acudir a las urnas a votar. ¿Por qué? Porque hay titulares grandiosos dentro de la institución, ¿no? Pero también hay otros titulares que tienen este pacto todavía entre ellos y que se les olvida que también las víctimas tenemos una vida, que tenemos una vida de esfuerzo, que tenemos hijos, que tenemos una familia que mantener y que nosotros no deseamos ni pedimos estar en esa situación. ¿A qué te refieres con el pacto? A esa forma que tienen, no todos los titulares, pero sí la mayoría, desgraciadamente aquí todavía sigue siendo un pueblito Hermosillo, por decirlo de una forma. ¿A que se cubren entre ellos, dices? A que se cubren entre ellos y se voltean de lado y aunque sepan, yo traté de pedir trabajo muchas veces. Bueno, no traté, pedí trabajo muchas veces a muchos titulares y eso de, discúlpame, pero no me voy a meter en problemas contigo y con él o no quiero formar parte de eso o no quiero que me relacionen con tu procedimiento contra él o presentaste una queja contra un titular. ¿Cómo no? Mejor, discúlpame, pero no te puedo dar trabajo. Mejor, pues luego veremos. Muchas gracias. Ese tipo de pactos que entre ellos existe de, ¿te atreviste a levantar la voz contra un titular? Te metiste con todos. Te metiste con todos. O sea, bueno, los que piensan así. Sí, no eres leal a la institución. ¿Y existe ese pacto todavía? Dices, claro. ¿Está vigente? Está vigente. Está vigente que una compañera, otra víctima, hace 2 días acaba de denunciar, empezó por fin, del mismo violentador que yo, por fin empezó a exponer la situación y el acoso que ella vivió. ¿Y cuál es la sorpresa? Que obviamente ella expone, y lo podrán ver en redes, que ella expone la situación y cómo se sintió violentada. ¿Por qué? Porque los titulares empiezan luego entre ellos, a buscar la forma de institucionalizarla. Porque cómo se atreve a hablar y alzar la voz de lo que ella sufrió. ¿La de Querétaro? De Querétaro. ¿Y qué pasó con ella? Obviamente, luego lanza la presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados, lanza una amenaza velada. O sea, para que entienda que obviamente no se habla de estas circunstancias, cuando lo que estamos pidiendo ahorita en pleno 2025, que el Poder Judicial de la Federación es un órgano, y de verdad lo digo abiertamente y de corazón, es una institución a la mejor catalogada y así evaluada, de verdad, por los organismos internacionales como la mejor que funciona en México, que realmente la reforma da cabida a que esto cese, a que podamos tener el conocimiento y tomarlo como un área de oportunidad, de que funciona muy bien, pero podría funcionar mucho mejor si somos abiertos, si somos honestos, si somos transparentes en estas condiciones que existen para las mujeres dentro de la institución y lo tomamos como un área de oportunidad para conocer hoy a los titulares y decir, ese tipo de titulares no pueden existir. O sea, los trabajadores que buscan ejercer justicia y llevar justicia a todos los ciudadanos también tienen derechos, también tenemos derechos a tener un hogar, una casa justa dentro y que no seamos estigmatizados. ¿Qué otros excesos hay? O esos excesos, dices, hay un pacto vigente, tú dices, entonces hay muchas mujeres como tú que vivieron eso ahí en el Poder Judicial y que lo viven. Sí, y no se atreven a hablar. Y muchas no se atreven a hablar, tienen miedo precisamente por eso. Lanzas un castigo ejemplar, como me tocó a mí ser la primera, por decir algo, lanzas un castigo ejemplar contra mí, pues obviamente todas las demás que van después de mí tienen mucho miedo. El castigo fue aislarte, no contratarte. Aislarme, no contratarme, bloquearme. Hasta el día de hoy recibo amenazas veladas, o sea, directas. ¿Y cómo fue que volviste? Porque estás ahorita en licencia. ¿Cómo fue que volviste? Por un titular muy honesto, muy duro y muy honesto, que ahorita está jubilado y que fue con la persona que yo inicié a trabajar. Fue la primera persona que me dio mi oportunidad de trabajar. Feliz día también para él porque ha sido maestro y lo considero un gran maestro. Es el magistrado Raúl Martínez Martínez, que cuando todos los demás sabían y supieron la situación que viví, se voltearon de lado y no quisieron darme trabajo. Él volvió a darme la oportunidad de poder ingresar para que yo no estuviera fuera de la institución porque me decía, no fue justo y tampoco es correcto que
poder que a veces se nos da por el cargo sea para abusar y someter a las mujeres de la forma en que fuiste sometida. Al día de hoy les sigo agradeciendo no solamente el haberme forjado, el haberme dado la primera oportunidad, sino cuando inclusive yo la pasé muy mal. Perdón, mi tono de voz ya cambia. Aun cuando yo la pasé muy mal, él volvió a ser una persona justa, honorable, y me volvió a dar la oportunidad cuando nadie más lo quiso, y que inclusive eso le trajo a él comentarios desagradables y momentos de fricción entre otros titulares. Y el señor lo sopesó, lo aguantó, y hoy estoy buscando contender para eso, para hacer esa diferencia, para que exista un titular que también tenga las ganas de decir lo que a mí me pasó no es justo y no tenemos por qué aguantarlo nadie ni vivirlo. Que no se volteen de lado todas las personas que también son víctimas y han sido violentadas porque nadie las quiere escuchar. Bastantes O sea, por mujeres, primera vez tú estás hablando de un caso que no se hizo público y que tenía más de 100 víctimas relacionadas, pero así como tú hay muchas más. Hay más. Todo en sigilo. Todo en sigilo, todo en O se silencio. perdonan o los cambian o algo así. Así es. Eso es lo primero que pasa. Empieza, por ejemplo, este señor empezó a ser incómodo aquí en Hermosillo, lo mandan a Querétaro. En Querétaro me estalla la bomba, lo denuncian y empiezan a hacer la investigación. Y cuando empiezan a hacer la investigación se dan cuenta que Querétaro ya estaba en complot con otros 3 titulares que tenían un desastre. Lo suspenden a los 3, empieza la investigación del Consejo de la Judicatura Federal y se trae hasta acá, hasta Hermosillo, para ver todo lo que había pasado en el camino. Y pues se descubre que estaba yo también de víctima y otras más que nos atrevimos a denunciar, pero todavía hay muchas más que siguieron teniendo miedo y que no quisieron denunciar, que denunciaron de inicio y que después fueron presionadas o institucionalizadas y tuvieron que callar y retirarse, precisamente por ese tipo de presión que se ejerce. O sea, no es fácil vivir, Claro. ¿cómo se llama?, presionada y amenazada todos los días, pues porque estás exponiendo una situación que es incómoda. Yo lo que te preguntaría ya en este caso, para cerrar, y antes de cerrar, ¿se puede decir quién es? No puedo dar el nombre completo de él, pueden verlo, fue el juez 12º de distrito, tuvo su adscripción aquí en abril del 2016, más o menos, y se fue de aquí creo que como en el 21, y a Querétaro. Sus iniciales o su nombre de pila serían, a lo mejor, ¿te parecen mejor las iniciales? Lo legal, lo que permita la legalidad. No sé, tú eres el abogado, yo soy el periodista, es decir, lo que tú creas que se puede abordar o no se puede abordar. Sí, lo van a encontrar, es fácil localizar, fue suspendido con los 3 titulares que fueron suspendidos en Querétaro y notas periodísticas de él, es el único que estuvo aquí en Sonora de los 3. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué cerramos? ¿Cuál es la reflexión? Ya me has hablado un poco de tu propuesta, cómo estás destapando como quien dice una cloaca oculta, ¿no? Creo que hay muchos más nombres, el Poder Judicial nunca habla de esto, una de las críticas al Poder Judicial es eso, que yo cumplo este año 25 años de periodista y siempre era eso, oye, dioses del Olimpo, nunca accedes a jueces, nunca accedes a expedientes, a entrevistas, y yo lo positivo es que yo he entrevistado a gente muy capaz, todos los que he entrevistado son muy capaces y a los que voy a seguir entrevistando, digo, hay mucha gente talentosa que quiere ser juez. La verdad, tenemos jueces muy preparados en Sonora y a nivel nacional, ha estado por acá en este estudio César Gutiérrez Priego, mucha gente. A ver, ¿cuál sería la reflexión final para esto, Margarita? Yo creo que la reflexión final es razonar bien nuestro voto y ser bastantes considerados a la hora de ver que cualquier candidato que tiene carrera judicial es una persona que está preparada para leer el derecho y ejercer y aplicar el derecho. Lo que creo que es muy importante es que no es solamente verificar los grados académicos, y por ejemplo en mi caso los tengo, la experiencia profesional, laboral. Yo digo, hay que poner mucho hincapié en quiénes son las personas. ¿Por qué? Porque es muy importante no perder de vista que la capacidad, no solamente para resolver, también tiene mucho que ver la capacidad que cada uno tiene, ahora que es psicológica y emocional, para desempeñar, y también no nos podemos apartar de quiénes somos para resolver. Y la integridad de cada titular también es parte de uno de los, ¿cómo se llama?, de los puntos importantes que se deberían de tomar en cuenta para resolver, porque no va a tener el mismo sesgo para resolver o la misma empatía una persona, por ejemplo, ahorita mencionaba, soy madre, bueno, una persona que nunca ha sido padre de familia o no es madre, de saber cómo se siente una mujer cuando han sido violentados sus hijos o que se les quita la educación o uno sabe lo que duele en los hijos. Realmente podemos dimensionar las circunstancias, y cuando tú lees el expediente y te ponen a tu consideración el tomar esas decisiones finales, obviamente uno puede entender y generar esa empatía de saber la importancia y el dolor que genera el expediente, y que los expedientes no son solamente papeles o documentos, que hay vidas, hay familias, hay herencia, hay bienes de toda una vida, la libertad de las personas, y que eso es muy importante, que no solamente somos una estadística, que no solamente es un número más o cualquier expediente más para terminar la cuenta, sino que estás resolviendo la vida de una persona en tus manos, y que con esa misma importancia y ese mismo tiempo, ahora sí que la misma preparación y estudio que tengas, pero también esa misma empatía tengas para abordar y sensibilidad para poder ver cada realidad social y poder ver las diferencias que existen en que no todos los casos son iguales, y que por más que pareciera que es igual, todos tienen una desventaja, y que todos los ciudadanos tenemos derecho a tener ese acceso a la justicia